Hoy te platicaré de las cabezas encontradas en Acapulco. En el último día de vacaciones, en uno de los destinos turísticos con más visitantes del país, amanecieron con 3 cabezas humanas abandonadas en 3 automóviles estacionados sobre una de las principales vialidades de Acapulco. Estás viendo en pantalla uno de los lugares en donde fue encontrada una de las cabezas. Como seguramente ya sabes, en este canal nunca muestro ni heridos, ni cuerpos, ni mucho menos restos humanos. Por políticas de YouTube, por respeto a mi audiencia y porque aquí prima la información y no el morbo. Hay muchas fotografías muy fuertes sobre este tema que estoy por exponerte. Sin embargo, a lo mucho lo que te mostraré son imágenes como esta, en donde se aprecia la zona del hallazgo y la movilización. Nada más. Esta es la avenida Adolfo Ruiz Cortines de Acapulco, Guerrero. A lo largo de esta vialidad fueron encontrados 3 vehículos con 3 cabezas la madrugada de ayer, domingo 27 de agosto. El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada con 23 minutos dentro de un vehículo blanco con las luces encendidas a la altura de la colonia Altamira. El reporte del segundo vehículo ocurrió o se informó que la cabeza estaba sobre un taxi, y el tercer hallazgo fue registrado alrededor de las 5:30 de la mañana en la colonia La Laja en otro auto particular. Las autoridades atendieron los 3 reportes y empezaron las investigaciones para tratar de identificar a las víctimas. Sin embargo, ya entrada la mañana de este mismo domingo, fueron reportados restos humanos sobre un taxi sobre la avenida Fernando de Magallanes, muy cerca de la costera Miguel Alemán. Las investigaciones entonces se ampliaron, ya no solamente para identificar las identidades de las víctimas de las cabezas, sino para identificar los restos y saber si estos corresponden a las mismas víctimas. Si estamos hablando de diversos hallazgos, pero de restos de las mismas personas. Y esto ha ocurrido apenas ayer. Último día de vacaciones en un puerto todavía con alta presencia de turistas y apenas 2 días después de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo allí este viernes 25 de agosto. Mientras exista el mundo, parafraseando a los mexicas, no terminará la belleza y la gloria del puerto de Acapulco. Atención que en el estado de Guerrero están sucediendo muchas cosas. Es uno de los estados en donde ya he vuelto costumbre advertir en mis videos que no creas todo lo que dicen las partes involucradas en los conflictos, debido a que no es posible saber hasta dónde llega la mano de la delincuencia organizada. En videos pasados, como este, por ejemplo, te he platicado del cruce de acusaciones entre autoridades, cruce de acusaciones de ligas con la delincuencia organizada. Y también te he platicado de manifestaciones presuntamente ciudadanas para defender intereses de la delincuencia organizada. Es decir, aquí nadie se salva de ser acusado de ligas con delincuentes. Apenas el pasado sábado 26 de agosto, un hombre fue asesinado dentro del restaurante Buzos en plena zona Diamante, una zona turística. Este crimen ocurrió un día después de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Acapulco, una visita que estuvo envuelta en una polémica debido a que no fue invitada a las actividades del presidente, la alcaldesa de Acapulco, la morenista Avelina López Rodríguez, quien por ese desaire, consideró que no solo fue una descortesía para ellos, sino que también fue una ofensa para los habitantes de Acapulco. Yo espero, y lo digo pues ahora, ¿no?, que el presidente me dé una audiencia, espero me reciba. No es lo mismo que hable un presidente a que hable alguien que no conoce. Yo conozco los problemas, he recorrido Acapulco por lo menos 39 años de manera ininterrumpida, conozco los problemas y se necesita de la ayuda federal. Ahora bien, esta ha sido parte de la actividad registrada en Acapulco. Sin embargo, en el estado de Guerrero, de manera general, han ocurrido otras muchas cosas en los últimos días. Apenas el sábado 26 de agosto, en la comunidad Nuevo Caracol, municipio de Apaxtla de Castrejón, fue reportado un ataque con drones, ataque que se extendió todavía a ayer domingo. Según dio a conocer Filiberto Velázquez, sacerdote y director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, la comunidad atrapada por los ataques se llama Nuevo Caracol y se ubica en el municipio de Apaxtla de Castrejón, donde ya falleció una persona precisamente por estas agresiones. Los habitantes afectados se están coordinando vía WhatsApp, en donde han reportado agresiones el sábado y todavía la mañana de ayer. En esta zona hay una disputa entre los tlacos y la familia michoacana y presumen que estos ataques están siendo perpetrados
por la familia en un intento de quitarle el control a los tlacos. Actualmente, según los reportes por WhatsApp consignados por el sacerdote, los habitantes están refugiados en casas con techos de concreto debido al temor de ser víctimas de las explosiones. Se puede notar el hueco de una cancha, donde se puede notar el hueco que ha provocado una de estas bombas. Entonces, pues sabemos, ¿verdad?, que pueden pues causar mucho daño. Entonces, pues no sé qué espera, ¿verdad?, la estrategia de seguridad del Estado para hacer algo. Ya van 3 episodios, 1 en mayo, 2 en este mes de agosto, y pues en realidad pues no vemos que haya un interés por solucionar el problema. Estas declaraciones fueron hechas ayer en una conferencia de prensa que ofreció el director del Centro de Derechos Humanos, Minerva Bello, para denunciar estas agresiones. Otro caso recientemente registrado ocurrió este 25 de agosto, ese mismo día que el presidente estuvo en Acapulco, es decir, este viernes. Fueron encontrados sin vida y con huellas de violencia 2 mujeres líderes del transporte público del municipio Juan R. Escudero. Ambas, identificadas una como Marlene y Mariela, la otra, ambas habían sido reportadas como desaparecidas y la última vez que las habían visto fue el 23 de agosto. Con estas 2 muertes suman ya tan solo entre julio y agosto 18 choferes del transporte público asesinados en el estado de Guerrero. Pero bueno, ese día el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la conferencia de prensa en Acapulco acompañado de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado. Allí, López Obrador reconoció que hay un repunte de homicidios dolosos en la entidad en lo que va de este año. Sin embargo, pese a todos los casos recientemente consignados, negó que haya focos rojos en materia de seguridad en la entidad y culpó de la escalada de violencia a los gobiernos anteriores. ¿Qué opina el presidente de la República sobre lo que está ocurriendo en Guerrero, en donde en lo que va de este año han incrementado en 20% los homicidios dolosos respecto del mismo periodo del año anterior? Bueno, te muestro lo que opina el presidente y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Entonces, usted, a la luz de estos acontecimientos, ¿no ve focos rojos en la entidad en materia de inseguridad? No, vamos avanzando, vamos muy bien. Vamos avanzando contra el corriente, pero avanzando. Y le reitero la pregunta, ¿a qué atribuye el aumento de la violencia actual en Guerrero? ¿En dónde? ¿A qué atribuye el aumento de la violencia actual en el estado de Guerrero? Porque tenemos repuntes, porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás. Ya se ha ido avanzando. Bueno, ya les mostré que no es lo mismo que antes.